Michelle, es un gusto verte también, aunque sea virtualmente, y es un gusto también participar en este evento. Me parece que el tema es absolutamente fascinante. Yo particularmente tengo muchas más preguntas que certezas alrededor de este tema, pero me parece que es una oportunidad magnífica para empezar a discutir un poco este tema. Creo que hace parte de una pregunta que se están haciendo los comparativistas politólogos a lo largo y ancho del mundo, y es ¿qué es lo que explica mayores o menores niveles de éxito en los intentos de distintos estados y distintos gobernantes por combatir el coronavirus? Y lo que nos estamos preguntando hoy entonces, y la pregunta que tú sugieres para este evento, Michelle, ¿es el género entonces una parte de la explicación? ¿Es el género algo que nos ayude a entender por qué hay unos casos de mayor éxito y otros en los que definitivamente seguimos teniendo muchos problemas? Yo creo que en esta discusión hay que incluir varios factores para tratar de darle un poco de contexto, digamos, a la propuesta que se ha hecho, que es justamente la de pensar los gobiernos de las mujeres como gobiernos que están teniendo un mejor desempeño en el combate contra el coronavirus. Creo que todos los casos de las mujeres, algunas de las cuales estaban en la diapositiva que presentaban inicialmente, son casos bien distintos, unos casos con mayores y unos casos con menores niveles de dificultad a la hora de lidiar con el coronavirus. Intenten los que nos están viendo solamente un ejercicio comparativo entre Alemania y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, por supuesto, ha sido publicitado en los medios de comunicación como uno de los lugares en los que más éxito se ha tenido en el combate contra el coronavirus. La propuesta ha sido una propuesta de eliminación de la enfermedad en el territorio nacional de Nueva Zelanda y, por supuesto, digamos, ahí hay que tener en cuenta que en un escenario en donde la densidad poblacional es tan reducida y adicionalmente donde se encuentra uno con las ventajas del aislamiento geográfico que plantea un país que es prácticamente una isla, pues definitivamente es mucho más fácil de controlar el nivel de contagio de lo que puede resultar ser en un lugar como Nueva York, por ejemplo, en donde la densidad poblacional es la más alta de Estados Unidos y probablemente una de las más altas del mundo, y buscar distanciamiento social en medio de semejante densidad poblacional es muy difícil. Además es una de las ciudades más conectadas en términos de viajes y en términos de movilidad de personas con el resto del mundo. Eso obviamente no ocurre en Nueva Zelanda. Entonces, digamos, ese es un escenario, creo que estoy tratando de decir más o menos que es un escenario que plantea muchas menos dificultades y muchos menos retos que otros escenarios en donde la densidad poblacional y la conexión es más alta. El caso de Alemania es un caso bien interesante y ha sido resaltado por mucha gente con, digamos, un elemento que a mí me parece súper interesante, y es el hecho no solamente de que Angela Merkel es una mujer, sino que adicionalmente es científica. Y eso le ha permitido a ella un diálogo con la comunidad científica en Alemania mucho más fluido que el que han tenido muchos otros mandatarios alrededor del mundo. Cito el peor ejemplo de todos, que es el de Trump, que tiene muchas dificultades comunicándose con la comunidad científica de su país. Al contrario, lo que ha sucedido en este caso es que ella ha tenido una comunicación fluida, entiende la lógica y adicionalmente, digamos, ha utilizado, pensando en el término utilizar de la mejor forma posible a la comunidad científica para tratar de proponer medidas preventivas y medidas que sean lo más efectivas posibles, digamos, en el esfuerzo por contener el coronavirus. ¿Qué es eventualmente lo que uno se puede encontrar de común entre todas estas mujeres? Yo creo que hay varias cosas y no conozco, tengo que reconocer absolutamente todos los casos. Estoy mucho más familiarizada con el caso de Taiwán, de pronto el de Finlandia, que es un caso también bien interesante, obviamente el de Nueva Zelanda, que aparece en la prensa internacional todos los días, y por supuesto el de Alemania, pero lo que hay en común allí, creo yo, son dos cosas que plantean unas formas de pensar en el liderazgo político que son muy distintas a cómo lo conocíamos en el pasado. Una tiene que ver con la necesidad de pensar en la política pública no como una forma de reaccionar frente a una crisis o un problema particular, sino de forma preventiva. Y eso no es, digamos,
una cosa que uno pueda decir se constituye en regla en materia de procesos de toma de decisiones en políticas públicas. Parte de lo que uno puede notar y leyendo a mucha de la gente que ha evaluado comparativamente la forma en la que se han tomado las decisiones para combatir el coronavirus, rápidamente llega uno a la conclusión de que aquellos que lo han hecho mejor son aquellos que han enfrentado el problema en forma preventiva y que han tratado de reaccionar de la forma más rápida posible y tomándose lo más en serio posible el problema desde el puro comienzo. Si uno mira, por ejemplo, el reportaje que hace el New York Times sobre lo que sucedió en Italia, se llega fácilmente a la conclusión de que uno de los problemas que tuvieron lugar en Italia es que la élite política no se tomó en serio la existencia de la enfermedad desde el comienzo. Y eso le dificultó y además pospuso el proceso de toma de decisiones en materia de política pública, pero además tuvo un efecto adicional que es, digamos, la parte que creo yo está relacionada con el tema del liderazgo y que es clave, y es que no le lograron transmitir a sus sociedades civiles y a sus ciudadanos la urgencia que planteaba la llegada de la enfermedad y lo importante y necesario que era empezar a tomarse en serio las medidas de distanciamiento, las medidas de cuarentena, en fin, digamos, empezar a tomarse en serio la respuesta que eventualmente se le daría al coronavirus. En los casos de estas mujeres que estamos discutiendo, yo creo que parte de lo que sucede es que desde el puro comienzo hay, digamos, un esfuerzo por tomarse muy en serio lo que está sucediendo, algunas con la ventaja, pues obviamente de que les llega un poco más tarde la enfermedad de lo que les llegó en otros lugares del mundo, pero se toman muy en serio la cosa y eso, digamos, no solamente les permite articular política pública más fácil, sino que además les permite lograr mayores niveles de obediencia a la sociedad civil frente a las medidas preventivas para el nivel de contagio. Y la otra cosa que creo que es fundamental, y yo no sé si esto tenga que ver directamente con el género o más bien con las coyunturas políticas que viven estos países, es que la gran mayoría de ellos, y creo que en eso también pienso en algunos países latinoamericanos, tuvieron la ventaja de no tener que lidiar con este problema en medio de una coyuntura electoral, cosa que no sucedió en Estados Unidos. Claramente, si uno se pone a mirar con mucho cuidado qué es lo que está haciendo Trump en materia del combate al coronavirus, no es difícil llegar a la conclusión de que una muy buena parte de las decisiones que toma están enfocadas en satisfacer, digamos, la necesidad de llegar un poco más fuerte a las elecciones de noviembre de este año y hacerse reelegir. En el caso de estas mujeres, yo creo que hay un esfuerzo por aplazar la lógica electoral y la lógica política. No voy a decir con esto que sean absolutamente altruistas y que no estén pendientes, digamos, de su futuro político, ni muchísimo menos, porque no creo que ese sea el caso. Pues finalmente mujeres y hombres políticos siempre están interesados en hacerse reelegir y en seguir funcionando en los escenarios políticos, pero la sensación que tengo es que la forma de reivindicarse políticamente que ellas encuentran pasa necesariamente por lograr una buena gestión frente al coronavirus. Y eso es una cosa que beneficia a todo el mundo. Ahí el punto es, si hay que escoger cómo salimos avante de esto en términos políticos, las fuerzas y los partidos que se encuentran en el poder en este instante, la mejor forma de hacerlo es teniendo un buen desempeño en el manejo de la crisis, tratando de controlar los niveles de contagio y por supuesto, tratando de reducir al máximo la cantidad de gente que muere víctima de esta enfermedad. Ahora, hay un gran interrogante y es, digamos, el costo que esto va a tener para los procesos de recuperación económica, porque si bien la gran mayoría de ellas tiene la ventaja de que reaccionó rápido y reaccionó con contundencia, lo que algunos han llamado, digamos, esta fase del martillo en el proceso de reaccionar contra el coronavirus, que es la fase dura, la fase de encerrarse, la fase de distanciarse, la fase de parar la economía. Todavía falta ver qué va a pasar después. Y digamos, el reto va a terminar de cumplirse cuando podamos llegar a la conclusión no solamente de que pudieron contener la enfermedad, de que pudieron mantener, digamos, al nivel más bajo posible la cantidad de gente que murió por cuenta de ella, sino también la capacidad que tuvieron de reactivar las economías de sus países después de esta crisis. Y hay que ver cómo va a funcionar eso, porque ciertamente aquellos países que pararon
digamos, con mucha más fuerza y con mucha más certeza y que pararon por más tiempo, se van a tardar posiblemente mucho más en reactivarse económicamente. Entonces, lo que hoy estamos contando como historias de éxito en materia de la enfermedad, probablemente en 4, 5 o 6 años no van a ser historias de éxito en materia de reactivación económica y no sabemos cómo el electorado pueda reaccionar frente a eso. No sabemos, además, cómo puedan reaccionar frente al hecho de que son justamente mujeres las que van a estar a cargo de esos procesos en muchos de estos países. Todo lo que estoy diciendo es no cantemos victoria por ahora, porque creo que el proceso de evaluación de la forma en la que lo han venido haciendo ellas hasta el momento es un proceso de evaluación que no ha terminado y que va a tomar su tiempo. Termino con una nota al margen, bueno, no tan al margen, que tiene que ver con Colombia. En Colombia ha tenido lugar un proceso absolutamente fascinante porque hay una discusión pública que a veces es fascinante y a veces es un poco miope en materia política, pero de todas formas es una discusión que vale la pena seguir, que es la discusión entre lo nacional y lo local. Lo nacional en cabeza, por supuesto, del presidente Duque y lo local en cabeza de la alcaldesa de Bogotá. Hay la forma y el proceso a través del cual se ha desenvuelto la respuesta al coronavirus es bien interesante porque nosotros pasamos de tener una primera coyuntura muy caótica en la que parecía no haber liderazgo del presidente por ninguna parte y en la que fue la alcaldesa la que empezó a tomar decisiones acerca de lo que se tenía que hacer. Empezó la iniciativa del confinamiento, el primer confinamiento que ella llamó un simulacro de confinamiento y bueno, ahí nos quedamos. Es una iniciativa de la mandataria bogotana. Y lo que hace ella a través de, digamos, de implementar medidas y de tomar riesgos en la forma en la que se responde a esta crisis es también jalonar un poco al gobierno nacional hasta el punto, pues finalmente, de que después de varias semanas ya puede ver uno al gobierno como con un poco más de comodidad frente a la crisis y tal vez teniendo un poco más de iniciativa frente a este asunto. Ahora, a la variable género siempre hay que añadirle otras cosas. En el caso de Colombia, por ejemplo, la variable género puede ser muy importante, pero también es muy importante que se trata de una alcaldesa que llegó al poder gracias al voto de opinión. No tiene compromisos gruesos con sector empresarial, entonces no tiene tanta presión por abrir la economía en cualquier momento como si la tiene el presidente. El presidente viene de una crisis enorme en el país en la que solamente los grandes empresarios parecían estarlo respaldando, entonces pues sí se siente comprometido de todas formas a reactivar la economía. Entonces, digamos que el análisis tiene que jugar a combinar cómo el factor género, digamos, contribuye a explicar el tipo de respuestas que estamos viendo en los distintos lugares del mundo combinado con otros factores adicionales, probablemente pertenencia a partidos políticos de cierta o determinada naturaleza, cercanía o no a comunidad científica, cercanía o no a grandes sectores empresariales, en fin, este es solamente el comienzo del análisis. Muchísimas gracias, espero que podamos discutir ahora en preguntas y demás. Muchas gracias, Sandra, muy interesante el punto y lo que tú has señalado. Justamente yo tenía ese tema pendiente de ver cómo lo llevan en Colombia también, ¿no? Que es muy importante también al estar nosotros el uno junto al otro, es una interacción muy fuerte. Siempre es interesante mirar cómo están ustedes también en este tema de la gestión y claro, la alcaldesa de Bogotá en ese sentido tiene un rol clave. Bueno, ahora que tú lo sacaste a colación porque es un tema que vale la pena que sea no solo conocido, sino que sea discutido. Doy paso ahora a nuestro querido amigo y colega Esteban Nichols Andrade. Bienvenido, Esteban. Qué alegría verte, aunque esté de lejos. Normalmente nos veíamos en nuestra oficina ahí en la universidad, pero ahora ya nos tenemos que ver vía remota. Esteban, bienvenido. Por favor, cuéntanos cuáles son tus puntos de vista sobre el tema que nos convoca en esta tarde. Bueno, buenas noches ya. Y bueno, Michelle, gracias por la invitación. Gracias a Sandra por tus muy interesantes ideas. A ver, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente. Como una categoría de análisis del género es sin duda crucial. Pero yo no creo que sea una categoría
tan importante para explicar los casos a los que nos referimos. He hecho alguna investigación sobre estos países y voy a compartirles un poco lo que he descubierto en relación a las mandatarias de las que estamos hablando. Pero antes de empezar compartirles esta pequeña investigación, yo quisiera decirles que el lugar más afectado de Ecuador y tal vez el que peor respuesta ha tenido de manera local a la pandemia es Guayaquil. Y Guayaquil tiene una alcaldesa mujer. Entonces, hay que tratar con pinzas este tema del género como un factor explicativo de las respuestas al COVID, porque yo creo que sin duda el género juega un rol, pero yo les voy a decir el rol que yo creo que juega en esta pandemia. Ahora, bajo la pequeña investigación que yo he hecho, lo que yo encuentro es que hay un aspecto discursivo que comparten todas las mandatarias de las que estamos hablando. Y esta es la aversión al pánico. Yo creo que es justificada nuestra reacción de todas las personas en realidad, porque nuestra ontología diaria ha sido puesta en juego, ¿no es cierto? Nuestros hábitos, nuestras certezas sobre nuestros trabajos, sobre nuestras familias, etcétera, todo ha sido puesto en puntos suspensivos. Y lo que han tenido estas mandatarias en común es que no han entrado en el discurso del pánico. No sé si esto se deba al género en realidad, pero es algo que como un comparativista uno tiene que resaltar. Por ejemplo, Angela Merkel, una de las cosas que primero anunció es que lo dijo de una manera muy calmada y muy matter of fact, se dice en inglés, es que probablemente el 60% de los alemanes van a estar y alemanas estarán contagiados por el coronavirus. Y que esto no significará el final de Alemania, ni tampoco el final de la economía, ni el final sino que será una etapa más en el proceso de desafíos que todos los países deben enfrentarse en algún momento de la vida. Y yo creo que ahora, hablando precisamente de Alemania, Ulrich Beck ha venido hablando de la teoría del riesgo y los problemas que vamos a ir enfrentando, que muchos de ellos serán peores que los del coronavirus. Entonces, yo creo que esta noción de atacar partir de un liderazgo que no sea basado en pánico ha sido muy efectivo, porque las respuestas de la población ante el pánico tienden a crear caos. Y lo que menos se necesita en una sociedad organizada para combatir un virus que no es como una enfermedad como el cáncer, porque el cáncer le da a uno, a un cuerpo y no lo transmite a otro, sino que uno depende de otro, ¿no? Entonces, esta noción del pánico es terrible y nosotros aquí en Ecuador hemos caído en el pánico, Estados Unidos está en pleno pánico, un país que yo conozco muy bien, Canadá también ha entrado en pánico, aunque en mucho menor grado. Y entonces el pánico es global. Cuando uno lee las noticias o ve los periódicos o ve las notas de prensa, que en realidad todo es el pánico. En parte esto es el mal uso, creo yo, de la ciencia y de las proyecciones de los modelos científicos epidemiológicos con respecto a los contagios, ¿no es cierto? Estos modelos han estado en la mayoría de casos equivocados. Y entonces esto ha contribuido muchísimo a crear el pánico. La segunda línea, digamos, discursiva comparada que puede ligar a todas estas mandatarias es la noción de solidaridad. Es la noción de que el virus es precisamente eso, ¿no? Es un virus muy transmisible, es un virus que tiene un alto nivel de contagio y por lo tanto la noción de solidaridad es muy, muy, muy importante. Entonces, todos ellos han compartido esto, pero para mí la cuestión del pánico es la central, porque ahorita es difícil no entrar en pánico, no entrar en desesperación o entrar en momentos
de zozobra, ¿no es cierto? Porque estamos ante algo que no hemos enfrentado, pues la mayoría de nosotros nunca. Desde la pandemia que se creó realmente en Estados Unidos y que por algún motivo la llaman Spanish Flu en 1917-18, no hemos visto algo parecido en nuestras vidas. En fin, esto por un lado. Yo creo que ahí para lo del género en relación de la verticalidad del poder de mandatarios hacia mandantes. Hay que recordar que el poder, como decía, como dice pues Anthony Giddens, es una cuestión relacional. Él específicamente se refiere a la noción de que las élites, los gobiernos y los gobernados tienen que entrar en una relación de obediencia funcional, ¿no es cierto? Él le llama específicamente la dialéctica del control. Esta dialéctica del control es, yo creo que crucial para poder entender las respuestas no solamente de los mandatarios o mandatarias, sino de la población. Entonces, esto es por un lado importante, ¿no? Este problema del COVID no se puede aislar en respuestas de presidentes o presidentas, sino también tiene todo que ver con la reacción de la población, evidentemente. Bien, habiendo dicho eso, hay que analizar el poder y el poder de obediencia y la capacidad de generar obediencia en el sentido positivo en este caso, desde la perspectiva de la dialéctica del control, ¿no es cierto? Entonces, las polaridades del poder juegan un rol similar. No es que el poder tiene simplemente una dirección, es unidireccionalmente aplicado desde el poder hacia abajo. Eso por un lado. Por otro lado, sí hay que considerar factores estructurales de estos países, ¿no es cierto? La mayoría de países de los que estamos hablando, bueno, todos en realidad, excepto por Taiwán y Alemania, son países con población relativamente baja, como dijo Sandra muy acertadamente, con densidad poblacional baja, excepto por Taipei. Taipei es una de las ciudades con mayor densidad poblacional. Y han tenido, muchas de ellas son, bueno, 3 de ellas son islas, que también tiene que ver mucho con cómo controlar el proceso de movilidad humana. Y todos estos países tienen comparten la característica de tener estados fuertes. Entonces, un estado fuerte tiene esta dialéctica del control bien asentada en las instituciones políticas de los países. Por lo tanto, cuando una primera ministra dice no hay que entrar en pánico, esto calza en la población, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el ejemplo probablemente el que a mí más me ha sorprendido es de Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, donde ella fue lo primero que hizo, fue la primera línea de mensaje, ¿no? No entrar en pánico. Todos estos países también tienen una tradición institucional fuerte que les permite hacer lo siguiente. No voy a caer en clichés de decir hay instituciones débiles y fuertes, porque nadie sabe lo que eso significa en realidad cuando se lo menciona en la prensa. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha habido una crisis de apertura del Estado hacia el capital social construido y ya pre-COVID, por supuesto, en términos del ingreso al Estado. Entonces, una de las características principales de las reacciones de todos estos países ha sido, si se le puede llamar, corporativa, en el sentido de que varios grupos de interés, no solamente científicos o científicas, han ingresado a la toma de decisiones desde el Estado. Y esto es crucial porque ha habido un apalancamiento del poder del gobierno a través del capital social formado en la sociedad civil. Entonces, esto apalanca el poder del Estado. Por eso, en la teoría del Estado, por ejemplo, muchos de estos estados son o de bienestar o desarrollistas, como en el caso de Taiwán. Entonces, eso es muy importante. También, obviamente, es importante el factor económico. Estos países estaban preparados
Bueno, en el caso de Taiwán habían tenido la epidemia del SARS y esto hizo que ellos estén preparados ya para tomar acciones inmediatas. Hay que recordar que la mayoría de la gente en Taipei que tiene un empleo firme, digamos, trabaja en China. Entonces tienen que hacer el viaje a China diariamente. Y a pesar de eso lograron controlar el virus. No totalmente, pero lo han logrado controlar. La mayoría de estos países, el factor R está en menos de 1. Lo que quiere decir que ya no hay un crecimiento exponencial del virus. En Alemania es la excepción, en donde ciertos lugares continúa R por sobre 1. Entonces esto es peligroso porque ahí empieza el crecimiento exponencial. Pero todos estos países también comparten el hecho de que no son pobres. Entonces, uno de los factores centrales para el combate del coronavirus es las pruebas del coronavirus. Hay que hacer pruebas y pruebas, ¿no es cierto? Entonces, estos países comparten esta característica también. No creo que esto tenga algo que ver con el género, la verdad. Yo creo que esto tiene que ver algo más con las estructuras de gobierno. Y estas estructuras de gobierno están ligadas a las estructuras del Estado. Y el Estado, por supuesto, está ligado a la estructura económica y su interconectividad global, o sea, cómo están insertados estos en el mundo. Entonces, yo creo que las respuestas han venido de ahí. Es verdad, como decía Sandra, y yo más que verdad, concuerdo con Sandra, en que la comunidad científica ha sido escuchada, pero también hay mucha divergencia en la comunidad científica y esto es algo que no se dice mucho en los medios masivos. Hay hay diferencias sustanciales en términos de qué es lo que dice la ciencia sobre el COVID. En primer lugar, no se nos dice en realidad la dimensión de la ignorancia que tenemos sobre el COVID, uno. Dos, la idea de lo que se dice en inglés herd immunity, o sea, inmunidad de rebaño, me parece que es en español, que ha sido practicada en Suecia y que aparentemente está teniendo un éxito relativo. También deberíamos conocer la cantidad de cosas que desconocemos, ¿no es cierto?, sobre esto. Eso es un punto importantísimo, porque países como Ecuador, donde no podemos estar ya más en aislamiento, perdón, no en aislamiento, sino en lockdown, en cuarentena, porque simplemente el ecosistema de las personas ecuatorianas que trabajan en el sector informal es la calle, lo cual no ocurre en ninguno de los países que estamos analizando. Y esto tampoco tiene que ver con el género. Ahora, así hay elementos interesantes analíticamente hablando que provienen del género. Y creo que con esto voy a terminar mi charla para tener preguntas del público. Yo creo que las personas más afectadas por la pandemia van a ser mujeres y minorías étnicas y gente pobre. Entonces, yo creo que ahí sí un análisis de género nos permite entender los efectos del COVID en la sociedad, no tanto las reacciones de los gobiernos. Como les digo, yo creo que ahí sería, como diría Sartori, hacer que un concepto sea tan elástico que ya no nos permita o que no le permita ser útil para realizar análisis con utilidad social, utilidad académica, utilidad analítica. Entonces yo creo que es un poco exagerado pensar que estos países han sido exitosos porque sus gobernantes son mujeres. Y como les digo, podríamos hacer un contraste fácilmente con el caso de Guayaquil, donde la alcaldesa es mujer y donde tenemos realmente la concentración de casos en Ecuador está en Guayaquil. Entonces, pero sí creo que el género nos ayudaría a entender por qué y cómo las mujeres van a ser más afectadas que los hombres en el desenlace de todo este problema. Esto pasa por el empleo, esto pasa por la seguridad social, esto pasa por los roles que las mujeres juegan en la sociedad, los triples, dobles roles que juegan las mujeres. Las mujeres usualmente, continúa siendo el caso, se encargan de las personas
de mayor edad, de las personas enfermas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el burden, como se dice en inglés, la carga que hay en términos de género es totalmente inequitativa, perdón. Es inequitativa, así como es inequitativa la distribución de recursos en términos de raza, en términos de grupos étnicos. Como vemos en Estados Unidos, los afroamericanos y los latinos son los más afectados en el coronavirus, y seguramente si se hace un estudio espacial dentro de estas poblaciones, veremos que las mujeres están aún más afectadas también. Entonces, precisamente por estos burdens de los que yo les hablaba, por las cargas que ellas no tienen que, pues, pero que juegan en la sociedad. Una carga que se la llama carga en la teoría, pero que en realidad es un dispositivo de reproducción social sin el cual no podríamos sobrevivir en realidad. Entonces el género nos ayuda, yo creo, que a entender eso, las víctimas, pero no tanto para entender las reacciones de los estados. Además, estamos hablando de estados escandinavos y Nueva Zelanda, y un estado desarrollista, un arquetipal como Taiwán. Entonces yo creo que hay que utilizar el género donde se debe y donde no. Sin que eso significa que uno es machista o que porque uno es hombre uno lo puede ver. Y eso sería lo que tengo que decir por ahora. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Muy interesantes sus puntos. Han dado pie a, tanto los puntos de Sandra como los tuyos, han dado pie a una serie de temas que algunos participantes han tomado y quieren justamente mirar. Yo voy a traducir un poco esto en bloques de preguntas. Michelle, me preguntaba si antes de que empezáramos con las preguntas me podrías permitir una reacción corta a la intervención de Esteban. Con mucho gusto, Sandra. Sí, con mucho gusto, Sandra. No, es que es una cosa muy rápida porque me llama poderosamente la atención, digamos, esta articulación del, como de la cosa del liderazgo femenino con la producción o no producción de pánico, porque estaba recordando, Esteban, justamente una cosa que mire bien de cerca, que fue la reacción también de esta mujer en Nueva Zelanda al ataque terrorista que hubo hace algunos años. Y creo que ahí hubo mucho de eso que estás mencionando, que creo que es una dimensión supremamente interesante, pero que no tiene que ver única y exclusivamente, y aquí sí creo que el análisis de género es importantísimo, porque trata de sobreponerse, digamos, a estas lógicas binarias como tan clásicas en las que vivíamos antes, y muchos de los análisis que hicieron a la respuesta que ella tuvo fueron absolutamente fascinantes, porque la respuesta usual al terrorismo siempre es pues declararle la guerra al terrorismo, ¿no? Es la respuesta que han tenido los países europeos después del 11 de septiembre en muchas ocasiones, lo mismo que ha pasado con Estados Unidos, y es esta lógica de empezar a restringir libertades individuales para tratar de procurar mayores niveles de seguridad en momentos de grandes amenazas, es la lógica de tratar de definir, digamos, a un otro que está buscando agredirme y que está buscando producirme miedo y que está buscando minar mi sensación de seguridad y simultáneamente minar, digamos, mis derechos individuales. Y a mí esa reacción de ella me pareció tan elocuente de cómo luce una reacción frente a una amenaza particular en lo internacional desde el punto de vista de género, porque ella decía claramente, yo no voy a construir una categoría completa de gente sobre la base de la persona que cometió este atentado para irme en contra de esa categoría de gente, declarar una guerra, restringir libertades y, digamos, responder a la lógica del terrorismo justamente como el terrorismo quiere que yo responda. Y lo que propuso ella en ese instante fue simplemente reducir el fenómeno digamos, a la persona particular que lo había cometido sin necesidad de meterlo en una categoría mucho más amplia, y logró construir un consenso a nivel nacional
que es un consenso mucho menos guerrerista y mucho menos binario que los consensos que se han gestado en otros países que han sido víctimas del terrorismo. Y la cantidad de material que he escrito sobre esto es absolutamente fascinante porque es otra forma de ver las cosas totalmente distintas. No se trata de agarrar a la sociedad completa y volcarla en contra de un enemigo particular e invocar sus miedos, como decías, invocar su pánico para hacerlos responder con fortaleza frente a una amenaza particular. No de una persona, sino de un grupo particular de personas, sino que se trata simplemente de construir consensos alrededor de la necesidad de tolerar la diferencia y responder, digamos, a los ataques terroristas como ataques que comete una persona en particular que tiene, digamos, que tiene problemas psiquiátricos o que simplemente está enganchada en una cosa ideológica, política, que es absolutamente aislada y que no responde a una población en particular ni nada que se le parezca. Entonces, digamos, eso era lo que yo me refería inicialmente cuando decía que sentía que estas formas de liderazgo sí son liderazgos distintos. No todos, por supuesto, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo todavía no estoy lista para decir, digamos, que las mujeres tienen una forma de ejercer liderazgos en lo político que se puedan, digamos, atravesar por características particulares en todos los casos, pero sí siento que hay una forma esa forma de construir poder a lo guidance relacional es muy distinta, es distinto a la lógica de la represión, es distinta a la lógica de te tienes que quedar encerrado porque te tienes que quedar encerrado, y es más, digamos, una invocación del liderazgo construido por la positiva. Vamos a ver qué tanto ha funcionado, digamos, esto es solamente una hipótesis que estoy construyendo, pero ese es el lugar donde siento que sí hace la diferencia, digamos, el tema de género, sin que eso necesariamente sea una variable, como dices, explicativa absoluta, ni muchísimo menos. Creo que interactúa con más cosas y hay que mirar otro montón de fenómenos, pero digamos que no estaría lista para descartar la cosa tan rápido y creo que necesitamos un poco más de tiempo para mirar el fenómeno con más cuidado. Sí, Sandra, sí, estamos de acuerdo. Mira, yo no es que lo estoy descartando, sino que me parece un poco prematuro y analíticamente débil atribuirle estas respuestas al género. Yo creo que la respuesta tal vez más honesta es que no sabemos si es que esto tiene algo que ver con el género. Lo que sí sabemos es que ha habido una serie de factores en común, y creo que el más importante es esto de no traer al pánico como el primer escenario y entrar en esta, como tú dices, lógica guerrerística. Ahora, claro, y solamente voy a decir lo siguiente. Canadá acaba de tener un ataque terrorista. Llamemos de terrorista, fue lo que se dice en inglés mass shooting, pero de todas maneras tiene todas las características de un ataque terrorista, y Justin Trudeau no actuó como tú decías que actúan totalmente los gobernantes, sino que él trató de hacer precisamente lo que tú dijiste, y se tomaron acciones inmediatas para prohibir el uso de armas de fuego, de ciertas armas de fuego en Canadá. Y Justin Trudeau es hombre. Entonces, en Canadá las respuestas a los mass shootings han sido más bien del corte muy parecidas a las que estas mujeres han tenido con respecto al COVID, y ninguno de estos mandatarios han sido mujeres. Entonces, yo creo que yo no estoy descartando el hecho de que el género tenga algo que ver. Yo tengo una sensación personal de que sí tiene algo que ver, pero como académico, como analista, yo no lo puedo poner como una categoría analítica que explique esas reacciones. Lo que sí podemos ver es que hay este factor en común, que es no entrar en pánico. Yo creo que es fundamental que los países no entremos en pánico, que no entremos en un sentido de desesperación colectiva. Entonces, yo creo que este ha sido el mayor éxito al menos en el nivel discursivo de estas mandatarias. Ahora, el resto, sí, la dialéctica del control de la que hablábamos, es mucho más complejo que una cuestión puramente de género.
Ok, interesante discusión y eso ha dado justamente estos Solo, puntos. si me permites, Michelle, precisar una cosa sobre el ejemplo de Trudeau y ya con esto me callo y podemos pasar a las preguntas. Digamos, es que creo que el análisis de género no pasa necesariamente, digamos, por un análisis fisiológico, digamos, no es que, no es que sean hombres o que sean mujeres y que eso explique la cosa, sino son más atributos de lo que estamos hablando. Y yo creo que en eso tú y yo coincidiríamos en que Trudeau no es, digamos, un mandatario que uno pueda sentar del lado de los atributos de género masculino en todos los casos. Es un tipo negociadorcísimo, súper sensible con los temas de género, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiendes? Entonces creo que hay, además, multicultural. Bueno, digamos, en términos de género uno no puede poner en el mismo lugar a Trudeau y a Trump. Si eso, digamos, ilustra un poco No, más lo que estoy tratando de decir. no, queda Son claro que atributos y son que el destrezas sexo y que el género no son la normalmente han misma sido cosa. asociadas con la cosa de género. Uh-huh. Decía que no, está clarísimo que el sexo y el género no son la misma cosa. Eso sí, eso está súper claro. Ok, bueno, vemos ahí un buen intercambio. Y obviamente el intercambio ha dado raíz a una serie de preguntas muy interesantes. Yo las he, mirando ya un poco el esquema, con mi caso de moderador es mi trabajo, las he un poco separado en función de varios aspectos temáticos. Y obviamente el que acabamos de tener el intercambio más fuerte en este momento es el que ha dado un poco una aproximación a la temática de este evento. Entonces, yo voy a leer ahora unas preguntas que tienen que ver con lo que el público, los participantes piensan sobre el tema del género, ¿sí? Como un esquema del Estado, con el género y Estado. Luego hay otras preguntas que tienen que ver con la estructura del Estado como tal, ¿sí? El hecho de que haya estados que son federales o que son unitarios tiene algo que ver con la gestión, también es un poco más puntual. Y hay otras preguntas que tienen que ver ya con temas de personas, ¿no? Que ya se las voy a pasar así más en este orden, en esta estructura, para que haya una secuencia dentro de las respuestas. Si les parece bien y si ustedes están de acuerdo, yo les voy a leer las preguntas que he seleccionado, la mayoría obviamente, de las que han puesto los participantes en función de la temática. Y algunos comentarios también. Y ustedes pueden tomar como base esas preguntas para esta serie primero de género para poder de esta forma contestar y tener una coherencia en las respuestas, ¿no? Bueno, a ver, esta acaba de llegar y va con el tema dirigida a Sandra Borda. Leonor Buri te pregunta, maestra Sandra, en América Latina, ¿qué mujeres han demostrado un gran liderazgo para el manejo de la crisis? Voy a explicar con mayor detenimiento el caso de Bogotá. Voy a leer algunas que tienen que ver con el tema del género, ¿no? Hay un comentario que dice Fernando Salcedo, definitivamente el éxito es el género, pero eso añadir la cultura y la geografía Latinoamérica, mujeres europeas y mujeres latinoamericanas, Merkel muy diferente a Viterio, a Rom. Un comentario. Luego, una pregunta interesante de Pablo Andrade para los dos panelistas. Si bien el género parecería ser una variable poco explicativa del éxito, ¿puede en cambio la masculinidad tóxica de Trump, Bolsonaro y AMLO explicar las estrategias fracasadas? Leonor Buri también dice, profesor Esteban, ¿el género no sirve para explicar el manejo de los gobiernos representados por mujeres? Básicamente, a ver, sí, yo creo que esas preguntas, a ver, hay un comentario de Leonor Buri, también está muy activa. La alcaldesa de Guayaquil es el peor ejemplo de manejo de la crisis y es una excepción de lideresas que han afrontado la crisis de forma técnica y no política. Entonces, bueno, es decir, como ustedes pueden ver, más o menos esta es la estructura de los comentarios que tienen que ver con la relación de la gobernanza femenina, no sé, más que la gobernanza femenina, los gobiernos que están a cargo de mujeres dentro a nivel local o a nivel regional o a nivel federal o a nivel nacional.
¿Ustedes podrían pronunciarse en este punto sobre esas preguntas, ese contexto para mantener? Las otras ya serían más puntuales sobre temas que tienen que ver con la gestión del Estado, el pánico, por ejemplo, y otros temas ya más puntuales sobre Trump también, que hay algunas personas quieren saber su criterio. ¿Qué opina Sandra Borda acerca de cómo la alcaldesa Claudia López maneja el tema de COVID-19 en Bogotá? Mauricio Ramírez. Ok, les dejo, Sandra, por favor, y Esteban, en ese orden. ¿Puedo dejar de Esteban primero para que no sigamos en las mujeres primero, que, que a veces es una ventaja y a veces no tanto? Entonces, vamos en el orden inverso. Esteban y de ahí Sandra. Perfecto. Te puedo decir, política, eres todo un caballero. Sí. A ver, sobre las respuestas, digamos, las preguntas. En realidad, Michelle, hubo algunas preguntas, no sé si las voy a recordar todas, pero la de Pablo Andrade la recuerdo bien. Pablo, así como no se puede explicar el factor de las respuestas de los países que analizamos a partir del género, tampoco se la puede explicar en el sentido guerrerístico de Trump o de Bolsonaro. Trump y Bolsonaro no creo que son, si es que hacemos un análisis desde el género, no son representativos del género masculino, sino que son representativos de una patología sociopática que pueden tener hombres y mujeres. En el caso particular de Trump, es evidente, y aquí acudo a Freud más que a la teoría política, él tiene lo que se dice en inglés daddy issues, ¿no es cierto? Entonces, la noción de control sobre los demás y además su compulsión por ser el centro de atención no proviene de su masculinidad, entendida desde el punto de vista del análisis de género, sino desde otras patologías. Y yo creo que ocurre lo mismo con Bolsonaro. Ahora, si tú me preguntas si históricamente los hombres son más tendenciosos a la propuesta guerrerística, yo diría que sí, porque ¿cuáles son las virtudes de la masculinidad de esta construcción social, para utilizar ese cliché? Perdón, hay un perro por ahí. Sí, la masculinidad tiene mucho que ver con la noción guerrerística. Así se construyeron los estados, como tú sabes bien, a partir de las guerras, en la mayoría de casos. Y tenemos el presente histórico que la mayoría de los países del mundo han sido gobernados por hombres, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión de masculinidad, sino que es particular de Bolsonaro y de Trump. Que son seres patológicos, ¿no? Que tienen patologías que pueden aplicarse a mujeres y hombres indistintamente. Sandra, ¿por qué no vamos alternadamente? ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Me llama mucho la atención el tema de Bolsonaro y de Trump, porque yo, digamos, comparto que ahí tiene que haber una patología, sin duda, pero creo que también hay variables, no de género, variables de carácter político que yo creo que le ayudan a uno a entender no solamente por qué estamos en el lugar en el que estamos en esos dos escenarios, sino para dónde vamos, que es lo más preocupante. Porque, digamos, una muy buena parte de los análisis, y yo creo que eso como ciudadano lo ve uno todos los días, han insistido en que, digamos, uno de los efectos colaterales que está produciendo la pandemia tienen que ver justamente como con el incremento y la profundización de las formas de autoritarismo, que eso en el caso de América Latina no es nuevo y por cuenta de nuestro historial se hace todavía más riesgoso. La idea de que en esta necesidad de responder a la emergencia sanitaria que plantea la pandemia, es necesario reducir las libertades individuales y es necesario aumentar
digamos, las facultades de los poderes políticos tradicionales como los conocemos, creo que nos pone en un escenario supremamente peligroso. Nadie niega, por supuesto, que sea necesario restringir libertades individuales en este escenario. Digamos, no estaríamos hablando de cuarentenas y confinamientos si no fuese, pues porque hemos encontrado que una de las formas no de resolver el problema, por supuesto, pero por lo menos de contenerlo un poco, es reduciendo la movilidad de la gente. No hay nada que podamos hacer al respecto. Pero, digamos, el empezar a abrir, y eso sí que lo sabemos los politólogos, pues el empezar a abrir estos espacios de facultades provisionales particulares para el poder político, a veces no termina bien, sobre todo si uno tiene ciudadanías debilitadas que no estén constantemente echándole ojo digamos, a esa extralimitación de las funciones. Y estoy mencionando esto simplemente porque me parece que ese ya es el caso en Brasil y ya es el caso en Estados Unidos, y podemos estar en un escenario en donde el problema simplemente se vaya a profundizar y se vaya a hacer muchísimo más grave, pues por cuenta justamente de lo que estoy diciendo. Fíjense el discurso solamente de Trump en todo este tiempo, en su interacción con los gobernadores. Esa interacción, particularmente creo que la conversación con el gobernador de Nueva York, cómo ha sido particularmente interesante y ha develado muchas cosas, termina siempre en lo mismo, aquí el presidente soy yo y aquí la Constitución me da el poder de hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Que ese siempre ha sido el discurso de Trump, y salen todos los abogados a decirle, no, mire, eso no es lo que dice la Constitución, todo el mundo sabe que eso no es lo que dice la Constitución, pero digamos hay una tendencia y casi que un impulso irrefrenable en aumentar la cantidad y amasar cada vez más poder en estos instantes. Insisto, yo no creo que eso tenga que ver con un tema de género. Yo creo que estos dos personajes, de hecho, si uno mira el mundo de los políticos, son outliers completos, o sea, no creo que representen absolutamente nada en términos de género. En eso coincido completamente con Esteban, pero sí me parece que plantean un riesgo que a veces se constituye, y lo menciono porque a veces se constituye en ejemplo para mandatarios de otros países. En el caso de Colombia, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros, ustedes ya saben, nosotros aquí vivimos un poco obsesionados con Estados Unidos y no la pasamos mirando, sino mirando a Estados Unidos y siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, inclusive cuando no debemos. Pero sí se puede encontrar varios escenarios en los que el presidente ha tomado ese tono autoritario y que termina siendo, no déjenme los convenzo de lo que tenemos que hacer porque esta es la mejor forma de enfrentar esta crisis, sino aquí se hace lo que yo diga porque yo lo digo de esa forma y no hay nada que nadie pueda hacer. Y ese tipo de formas de ejercer el poder político no son formas que cuadren bien y que encajen con los estados de derecho. Entonces, creo que en esos escenarios, el caso de Brasil y Estados Unidos me parecen interesantes para mirar los riesgos, como digo, que estamos corriendo. Sí, Michelle, brevísimamente, porque en verdad quiero ir a las preguntas de las personas. Yo estoy en desacuerdo con Sandra en este punto. Trump no ha tenido la tendencia de acumular poder aquí. Él ha oscilado entre decir que el presidente de Estados Unidos tiene total power, como dijo él, palabras textuales, a decir que los gobernadores se encarguen. Este no es problema mío, ¿no? Entonces él ha oscilado eso porque yo creo que él no comprende la estructura política de su propio país. No sabe cuáles son las limitaciones constitucionales, no entiende lo que son las divisiones de poderes, etc. El caso de Bolsonaro es distinto. Bolsonaro sí tiene estas tendencias autoritarias. Trump lo que tiene son tendencias narcisistas y que pueden devenir, por supuesto, en tendencias autoritarias, pero no lo son. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, o lo que acaba de pasar, el líder republicano de la Cámara Alta acaba de proponer la completamente desquiciada idea de que los estados se declaren en bancarrota, en vez de que los programas de impulso económico que se están dando no vayan a las corporaciones que tienen dinero, como por ejemplo los LA Lakers, que recibieron plata y que después por la reacción del público la tuvieron que devolver. Pero imagínate eso, ¿no es cierto? O sea, que los estados se declaren en bancarrota. O sea, es un absurdo total. Entonces yo creo que Trump ha oscilado
precisamente por su ignorancia, por su patología. Trump realmente es un ser especial en mi forma de ver, de un modo negativo, ¿no? Entonces es muy difícil interpretarlo porque, como tú dices, como te decía antes, a día seguido, él dice, el presidente tiene el poder total y al otro día dice, no, son los gobernadores quien tienen que encargarse del problema, son los gobernadores que tienen que hacer las pruebas del COVID, son los gobernadores que tienen que preparar los PPEs. Entonces, no hay una coherencia, o sea, uno no puede encontrar una coherencia discursiva en Trump. Lo único, como sí uno puede encontrar esta coherencia discursiva en las mandatarias que hemos estado analizando. Y por eso yo creo que esta cuestión del pánico es importante. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ahí hay muchos ires y venires y es muy difícil seguirle la pista en el análisis, pero fíjate que parte del ejercicio de concentrar poder que tuvo lugar al comienzo de todo este asunto, siguiendo, digamos, con el hilo del análisis de la conversación entre el presidente y los gobernadores, cuando los gobernadores estaban en la primera fase de la crisis pidiendo respiradores y pidiendo más capacidad en las ICUs, en las unidades de cuidado intensivo y pidiendo más recursos del gobierno federal. La lógica de Trump era una lógica muy particular y creo yo también muy autoritaria, que era, bueno, solamente los que se porten bien van a recibir ayuda. Solamente aquellos que hayan sido amables con el gobierno federal reciben ayuda y el resto, pues si como no les ha gustado el gobierno federal, pues entonces que se salven como puedan. Entonces, yo ahí honestamente creo que a pesar de que no es un impulso ni coherente, ni sofisticado, ni nada que se le parezca, sí creo que hay un impulso autoritario que por supuesto cambia todos los días. Ayer justamente estaba oyendo que quería acabar con el Coronavirus Task Force, que es la fuerza especial que pusieron allí para tratar con el problema, diciendo justamente, o sea, tratando de quitarse la responsabilidad encima, ¿no? Es como si desmantelo el aparato institucional que creé para lidiar con el coronavirus a nivel federal, entonces no me van a echar la culpa de lo que sucedió, que le echen la culpa a los gobernadores y entonces que cada cual pague el costo político en noviembre. Y ya esta mañana amaneció diciendo, no, tal vez no, eso no es una buena idea, tenemos que dejarlo indefinidamente. Entonces, estoy de acuerdo en que no hay coherencia y no hay consistencia, pero yo sí siento que hay un intento que por fortuna han logrado frenar las Cortes y en una buena parte la Cámara en esta segunda fase de apropiarse como de muchas facultades que no le corresponden constitucionalmente. Ok, creo que nos hemos encerrado un poco en la lógica de los Estados Unidos y de Trump y de los más que en el tema. Sin embargo, aquí hay un par de puntos interesantes que quiero resaltarlos, unas posiciones más, por decirlo así, más amigables. En función de Johanna Roldán dice, el enfoque de género no es la única variable, pero definitivamente incide en la forma de liderar y responder a una crisis. Por otro lado, Viviana Perdomo, desde Colombia, nos pregunta, nos dice, un tema que también es relevante, ¿hay alguna relación entre género y corrupción a la hora de manejar la pandemia, teniendo como referencia los casos de corrupción en Colombia? Y un comentario de también más, no sé, también más conciliador de Gloria Patricia Jaramillo Álvarez, que dice, el hecho de que estos países hayan elegido mujeres demuestra madurez política y cultural del pueblo y por eso es más fácil que como colectividad tenga un manejo diferente también. Son puntos de vista también que tienen que ver en función de una serie de visiones. No quiero encerrarme tampoco en esto, fuera del esquema. Hay algunas preguntas que tienen que ver con la gestión ya pública. Por ejemplo, por aquí había una muy interesante de Diana Castro, que se refiere al tema de la política del pánico, ¿no? Dice Esteban Nichols, esta política del pánico es contraproducente en el intento de disciplinar a la población. Algunos gobiernos han utilizado el pánico para contener a la población y lograr el aislamiento a través del miedo. Sin embargo, parecería que pasa todo lo contrario. Si no es el miedo al contagio, ¿cómo se disciplina la sociedad? Y ahí viene una también para decir que tiene que ver con la gestión del Estado, ¿no? Si ustedes un poco la trataron al comienzo, cuando hablaban de la capacidad de gestión que tienen las gobernantes y el entorno geográfico que la rodea.
¿no? ¿Qué tanto, María Elena Larrea dice, qué tanto puede incidir que estos estados que tienen toda esta política sean federales y no unitarios, ¿no? Como una pregunta ya más determinada en función de la gestión pública. No sé si quieran pronunciarse sobre estos temas, ya como es el tema de lo que decía Diana y lo que sacó bastante, Diana Castro y lo que sacó bastante Esteban también, y lo que ustedes conversaban ahora sobre el tema del pánico, la capacidad de los estados les hace decir, más allá de que haya gobernantes mujeres o gobernantes hombres, tal vez no es más fácil, lo que decía Sandra, gobernar una isla es mucho más sencillo, no, bueno, no es mucho más sencillo, pero una isla es un espacio geográfico que tiene, por decirlo así, un acceso mucho más controlado que un país que puede ser más grande y con unas fronteras más abiertas, por decirlo así. No quiere decir que sea más sencillo, pero en tal caso, ¿ustedes creen que estas capacidades geográficas más una estructura política federal unitaria, más sumado a todo este tipo de políticas públicas que se han establecido, de control, de rigor, fuera de esto, de este esquema de contagio de rebaño que se planteó en algunos países, como en Suecia, por ejemplo, o en el mismo Reino Unido, antes de que el primer ministro se enfermara gravemente de COVID-19 y es un sobreviviente ahora de COVID-19, tampoco creía mucho en el esquema de control. ¿Cuál es su punto de vista en relación a todo este tsunami de puntos que nos convoca este rato por parte de Sandra? ¿Qué quieres decir ahí? Sí, no, estaba pensando la semana pasada, creo, salió un capítulo del podcast del New York Times haciendo un análisis que creo que es el análisis que condensa más o menos el lugar al que han llegado muchos expertos en el tema, y es cómo los próximos años, o por lo menos el tiempo que nos demoremos en encontrar una vacuna y que además nos demoremos en hacerla disponible a la gente, obviamente que eso tampoco va a ser corto, lo que va a pasar de aquí a allá es una combinación, y el podcast citaba un artículo, creo que no era en el San Francisco Chronicle o algo así, que decía, miren, lo que sigue de aquí en adelante es una mezcla, decía él, de martillo y baile, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener momentos de confinamiento duro, ¿no? De martillo, en los que vamos a tener que encerrarnos como estamos encerrados en muchos lugares ahora, con muchas restricciones, con muy pocas posibilidades de movilización. Y luego, por cuenta de la exigencia de la economía y la necesidad de retornar a la vida normal, vamos a tener que ir transitando poco a poco hacia el baile, es decir, ir reduciendo las restricciones, como lo hacen, por ejemplo, en Bogotá, que a veces que un día le toca a las mujeres y el otro día le toca a los hombres, o lo hacen por el número de identificación nacional, quién tiene qué número y le permiten circular ese día o no. Vamos a ir relajando un poco las restricciones, permitiéndole a la gente salir, obviamente no en masa, pero de una forma controlada. Y luego eso va a producir un incremento en el contagio necesariamente, y el incremento en el contagio nos va a mandar de regreso al martillo, que es el momento del confinamiento duro, donde vamos a poder controlar un poco el contagio para después llegar otra vez al baile y seguir, digamos, en este movimiento pendular entre una cosa y la otra hasta que encontremos la vacuna. Esa es básicamente la tesis de ese artículo. En ese proceso, digamos, en el proceso de ablandamiento y de transformación de las restricciones, lo que uno se encuentra es que va a ser cada vez más difícil para el Estado controlar que esas restricciones se cumplan. ¿Sí? Es mucho más fácil si el Estado dice no puede salir absolutamente nadie durante las próximas 2 semanas a la calle, es mucho más fácil salir a controlar que eso esté sucediendo. ¿Sí? Si le dices a la gente solamente puede salir aquellos que van a pasear a su perro, es muy fácil controlar eso. Tú sales a la calle, si eres un policía, sales a la calle y verificas que todo el que esté en la calle esté con un perro. Eso no tiene problema. Pero si empiezas a relajar las restricciones, el proceso de enforcement, de reforzamiento de las reglas del juego se va a hacer
cada vez más difícil, porque vas a tener a más gente circulando y sobre la base de criterios cada vez más complejos y más difíciles de controlar. Entonces no le puedes andar pidiendo a todo el mundo su identificación nacional en cada esquina, va a ser más gente, va a haber menos fuerza policial. ¿Cuál es el reto entonces que enfrentamos en estos momentos de menor restricción? Que entre más capital social tengamos, entre más solidaridad desarrollemos, menos necesidad vamos a tener del Estado policial que esté verificando que todo el mundo esté cumpliendo con las reglas del juego, ¿sí? Y en eso, digamos, aquí la diferencia, esto no tiene que ver con género, esto no tiene que ver ni siquiera tiene que ver un poco con la riqueza de los estados. Esteban estaba haciendo el punto al comienzo de la charla, hay gente que definitivamente no puede cumplir con las restricciones porque su forma de trabajo no se lo permite, pero sería mucho, digamos, esto sería una cosa mucho más fácil de adelantar en sociedades donde la gente cumpla las reglas voluntariamente sin necesidad de la amenaza del castigo, que son sociedades que tristemente no son sociedades como las nuestras. Entonces, creo que en esa medida a lo que nos vamos a enfrentar, digamos, es a que si no tenemos liderazgos que nos permitan en esta coyuntura, aunque sea empezar a construir un poquito de capital político, de capital social, perdón, un poquito de solidaridad, y un poco como de conciencia alrededor de cuánto afecta que uno no esté cumpliendo con las restricciones en un momento determinado, o que uno no entienda el porqué de las restricciones y entonces decida no cumplirlas. Eso va a ser muchísimo más difícil los momentos de contención del contagio. Ese es básicamente el punto. Entonces, creo que ahí, digamos, estados superpoliciales ni siquiera van a poder lograr el objetivo que se está buscando, y Bill Gates decía en un momento determinado, en una entrevista que le hicieron en CNN, decía, lo peor de este proceso de contagio no lo hemos visto, lo peor del proceso de contagio va a tener lugar cuando todo lo que acaba de pasar en el primer mundo empiece a pasar en el tercer mundo. Cuando el proceso de contagio fuerte llegue a América Latina, cuando el proceso de contagio fuerte llegue a África y llegue a lugares que no tienen la capacidad de reacción que ha tenido el primer mundo, y así todo ha resultado en el escenario en el que los estamos viendo. Solo un punto de orden antes de pasar. Este es un tema que va con lo que señala Sandra y que creo que también tú deberías tomarlo en cuenta, Esteban. Una pregunta de María Cerón. ¿El virus podría ser un invento de los gobiernos para manejar a las personas a su gusto por medio del pánico? A ver, voy a responder a la pregunta, una pregunta muy astuta, por cierto, de Diana Castro, con quien he compartido espacios académicos antes. Buena pregunta, Diana, la verdad. Y yo creo que tiene una pequeña dosis de gubernamentalidad ahí la pregunta. Michel Foucault decía que el problema de las sociedades modernas no es la estatización de la sociedad, sino la gubernamentalización del Estado. Y esto implica el autogobierno. Entonces, el pánico, para generar obediencia, va a durar, como dice Sandra, un cierto tiempo. Pero, como demuestra el caso de Nueva Zelanda, si es que el pánico no es la herramienta adecuada, sino la lógica es la del espacio público, la del bien público. No quiero decir bien público porque este me parece un concepto un poco trillado, pero la del espacio público, ¿sí? La del tiempo-espacio público. Esta es una política que dura más en el tiempo. Entonces no me parece efectiva la noción de que crear pánico nos hace quedarnos en casa. Sí, efectivamente nos hace quedarnos en casa, pero esta poco a poco va a irse debilitando porque simplemente no vamos a durar con una política tan restringida o con tantas restricciones. Y además, como decía Sandra, va a ser muy difícil de hacerla cumplir. Hoy día mismo que yo estaba conduciendo en Quito, me sorprendió que ya hay tráfico. Porque esta semana se aflojaron un poco las medidas aunque seguimos en semáforo en rojo, y hay tráfico. O sea, un montón de gente empezó a faltar a la norma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que no sé, la idea de que los estados policíacos no funcionan versus los estados policíacos sí funcionan,
bueno, ahí definitivamente tendríamos que hablar sobre el caso de China, ¿no? China ha logrado controlar en tanto y cuanto las estadísticas que produce su gobierno sean creíbles, y tampoco quiero poner en duda eso, porque me parece un cliché neoliberal decir que China siempre miente. Pero a partir de ciertas medidas policíacas han tenido cierto éxito, ¿no? Por otro lado, todas las medidas, si las vemos a simple vista, las medidas de todos los países nórdicos, excepto por Suecia, y los países asiáticos, los países latinoamericanos y los países norteamericanos han sido las mismas, o sea, muy parecidas, no las mismas. Pero la cuarentena ha sido una de las principales herramientas y el distanciamiento social la otra. Ahora, la cuestión de las pruebas, la cuestión de la capacidad hospitalaria, que yo creo que deberíamos hablar de eso, porque una de las lecciones de esta crisis es eso, es el abandono del Estado, y precisamente el abandono del Estado al sector de la salud, porque las estadísticas que generamos usualmente, ahora se están generando estadísticas a partir de pruebas de anticuerpos, pero las de CPR, las pruebas de si uno tiene o no el virus, o de las muertes, vienen de los hospitales. Entonces, nosotros no sabemos, por ejemplo, la Universidad de Stanford acaba de publicar un paper sobre la incidencia del COVID y llega a las siguientes conclusiones. Y esto en referencia a lo que decía Sandra sobre Bill Gates, y con esto acabo. El COVID es una enfermedad principalmente de gente vieja y de gente o de mayor edad, para ser políticamente correcto, y de gente que tiene problemas de salud, y gente que tiene difícil acceso a los sistemas de salud. La gente joven usualmente se recupera y la incidencia de mortalidad es mucho menor a la que se pensaba. Eso por un lado. La incidencia de contagio es mayor a la que se pensaba también. Entonces, yo creo que hay que tener una idea clara de que el COVID está, una de las principales conclusiones de este paper de Stanford es que el COVID está mucho más esparcido de lo que nosotros sabemos. Está por todos lados, solamente que las noticias que recibimos son estadísticamente skewed, como se dice en inglés, o sea, provienen de los hospitales y de los casos de crisis, pero entonces esto ahonda aún más esta noción de pánico, ¿no es cierto? Entonces yo creo que para tener una respuesta organizada a una sociedad, el ejemplo de Nueva Zelanda o de Taiwán es fantástico. Y yo no creo que es porque sean mujeres o porque tengan las poblaciones un sentido de madurez para elegir mujeres. O sea, qué inmadura fue Inglaterra al elegir Margaret Thatcher, ¿no? Me parece a mí que por ahí no va la cosa. Yo creo que es importantísimo enfatizar esta noción de que el pánico no puede ser una herramienta para tener una respuesta organizada y coordinada, ¿no es cierto? Y además, por último, con esto sí, ahora sí dije que terminaba antes y no terminé, pero ahora sí voy a terminar. El poder, y esto creo que Sandra tal vez no lo está diseccionando lo suficiente, el poder es una cuestión al menos bipolar, ¿no es cierto? O sea, no se puede ver, no se puede entender a las órdenes sin la obediencia, no se puede, el ejemplo del master and slave, ¿no es cierto? Entonces, no se puede entender a las órdenes sin las reacciones. Entonces, la sociedad está compuesta por esta dialéctica del control de la que les hablaba antes. Entonces, sí, astuta y buena la pregunta de Diana sobre esto, y creo que tiene ahí un pequeño toque de Michel Foucault, tal vez. Sandra, algo que como dicen la dona. No, no, creo que ya había contestado. No, creo que por ahora no. Gracias. Ya. Bueno, hay algunos temas extra, poco ya para ir cerrando, para cerrar ya para no alargar extremadamente nuestro webinar, que pueden ser interesantes. Hay 3 últimas que se han planteado recién, salvando los criterios que pueden tener ustedes sobre las estrategias adoptadas en cada uno de los países, en Ecuador o en Colombia.
Estas tres me parecen relevantes, aunque creo que un par ya las han respondido, pero las voy a plantear igual. Entendiendo que el COVID-19 se despliega en una sociedad de riesgo, esta amenaza transformó de cierta manera los fundamentos de la sociedad, ya que evidenció el fracaso de las normas sociales en relación a la seguridad como resultado de la toma de decisiones en los distintos gobiernos. La multiplicidad de las decisiones y perspectivas recae en el enfoque de género o a las condiciones políticas y económicas de cada gobierno. Es decir, que el manejo de la toma de decisiones, qué rol tiene cada estado en función de... Yo, bueno, sí, no lo voy a responder, pero son ustedes los llamados a hacerlo. Otro, Mariana Mosquera nos pregunta, ¿qué otra, bueno, eso creo que ya lo trataron ustedes, pero ¿qué otra cosa explicaría la situación de Estados Unidos frente al alto número de contagiados, a sabiendas que el discurso del pánico no ha servido, dado que las personas no es que sufran de eso, sino que se ve más ligado a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos? Finalmente, hay una que se refiere a la nueva normalidad como término prometedor si se lo lee aislado de la realidad de la que proviene. Nos permite imaginar una nueva política donde más allá de democracias de mayoría, pues se elige no necesariamente a la más adecuada o más adecuado para regir, sino por el contrario, o la mejor mercadeada, se logre apuntar a una economía de desarrollo, de bienestar general y un Estado real de derecho. Sería un tema ya más de buenas intenciones. Y la última, Harold Rodríguez, el COVID-19 ha sido una pandemia que ha replanteado el orden mundial en el que las sociedades sacan a relucir lo mejor o lo peor dependiendo de cada cultura. Y los estados están en búsqueda de aprobación de cara a futuras elecciones y construir un capital político de cuál lleva mejor la economía y la salud paralelamente. Como verán, hay temas que se refieren sobre todo a la gestión de la capacidad del Estado, las respuestas que puede dar en función de su Estado más consolidado a nivel político o económico, o de la capacidad que tienen los gobernantes para establecer medidas que van a orientar a la población para evitar que la pandemia se vuelva un problema incontrolable, no solo para el Estado, sino para todas las estructuras. ¿Cuál es su posición al respecto, Sandra? Yo me voy a quitar un ratito el sombrero de comparativista y me voy a poner el de internacionalista, porque creo que aquí el análisis tiene que tomar de los dos escenarios. Creo que hay un intento, digamos, hay dos modelos para encontrar respuestas y soluciones a nivel internacional frente a esta crisis, como yo lo veo, por lo menos son los dos modelos más sobresalientes. Uno es el modelo Trump, que es el modelo que él ha venido implementando inclusive desde antes de la crisis, que es antimultilateral, antiglobalización y básicamente el clásico modelo del sálvese quien pueda, pues, y que privilegia, digamos, la reacción de su propio gobierno y la necesidad de hacer a su propio país, de reposicionarlo en el sistema internacional como el país más poderoso del mundo y poner a funcionar, digamos, el ejercicio de su poder desde el punto de vista puramente unilateral. Y en el escenario del coronavirus, eso básicamente quiere decir que también en esto van con la lógica del sálvese quien pueda y que están además debilitando abiertamente, como lo hicieron al retirarle los fondos a la Organización Mundial de la Salud, debilitando, digamos, la acción colectiva internacional para privilegiar, digamos, la respuesta unilateral que le dan a esto. Y creo que el otro modelo es el modelo alemán, que es un modelo que no es tanto autoría de Angela Merkel como de su canciller, que es un modelo que está buscando, digamos, todo lo contrario, que es justamente privilegiar lo multilateral y además rescatar las dimensiones de la globalización que pueden terminar siendo funcionales para la resolución de este problema. El intercambio de ideas, la cooperación científica, el ejercicio pues de estarnos contando y enseñando los unos a los otros qué parte de la política pública está funcionando y qué no, el fortalecimiento de las organizaciones internacionales justamente para fortalecer la investigación y demás, es la otra aproximación que ellos están sugiriendo. Están pensando, digamos, en dos tipos de mundos totalmente distintos después de esto, y la única razón por la que estoy, digamos, haciendo esa abstracción es porque me parece que esos son los mismos modelos que van a estar disponibles
posibles a nivel interno para los gobiernos en ese proceso de retorno a la nueva normalidad, cuando si podemos hacerlo finalmente, pasemos la página. Creo que todos nos vamos a tener que poner en la tarea de, digamos, de reconstruir tejido social que va a salir bastante averiado después de estos confinamientos, y además repensar las normas que regulan nuestro comportamiento social a nivel interno, porque claramente ya no van a poder ser las mismas en muchos ámbitos. Y eso, digamos, puede pasar por una aproximación unilateral, estatal, de imposición, o puede pasar por una lógica de acuerdo social sustancialmente distinta. Creo que eso puede determinar en qué dirección nos vamos. No creo que todo el mundo se vaya a ir en la misma dirección. Yo puedo estar viendo algunos estados que tomen la decisión de fortalecer y de agrandar sus estados para convertirlos en estados de bienestar. Puedo pensar en estados que lleguen a la conclusión de que los sistemas de salud definitivamente no son una cosa que uno le tenga que dejar única y exclusivamente a los privados bajo la lógica de costo-beneficio, sino que empiecen a pensar que la salud es un bien público que puede y debe ser manejado en alguna dimensión por parte del Estado, pero puedo ver también a otros estados yéndose en la dirección totalmente contraria. Eso va a depender mucho del nivel de interacción que tenga el Estado con sus respectivas sociedades, va a depender de quiénes son los ganadores y los perdedores políticamente después de la crisis en cada país, y cómo cada uno decida, digamos, reconstruirse después de esta cosa. Pero creo que la misma pregunta en lo internacional ofrece unas alternativas que yo personalmente, obviamente, como tengo en la cabeza, yo soy de cabeza liberal en relaciones internacionales, como liberal constructivista, entonces a mí el modelo Merkel me parece fantástico, y sufro cada vez que algún analista sale a decir que la pandemia es el final de la globalización, porque creo que están pensando en solamente una cara de la globalización. Pero habrá que ver, insisto, cuál es el equilibrio de poderes después de que pasemos la página, y cuál es el discurso y el modelo de sociedad, no solamente de sociedad nacional, sino de sociedad internacional, que termina predominando. Bien, a ver, tres cosas. Yo estoy un poco en desacuerdo aquí contigo, Sandra. Tenía que pasar en algún momento. A ver, el caso alemán, yo no creo que... Primero, Trump, lo que tú llamas modelo Trump no es un modelo. Trump no tiene modelo, en realidad. Trump es una serie de improvisaciones hechas por un tipo, un sociópata, ¿no? Entonces no creo que hay un modelo Trump como tal. La autarquía y la noción de que nosotros nos arreglamos solo, America, make America great again, o lo que sea. Esto no es un modelo en realidad. Puede ser que sea un modelo en las formas en que él negocia tratados internacionales. Eso sí puede ser, es decir, a través de la amenaza y a través de quién pega más duro. En eso estoy de desacuerdo. Entonces, yo no creo que hay un modelo Trump, sino Trump es realmente un desastre. Esto por un lado. Segundo, yo sí te cuestionaría en la respuesta alemana y el multilateralismo alemán. Yo creo que el Banco Central Europeo, que tiene muchísima, es altamente influenciado por Merkel y por la política fiscal alemana, ha sido muy mal, o su actuación yo la considero muy mala en relación a tener disciplina fiscal en un momento en el que eso es un absurdo. Ahora han cambiado, han flexibilizado su política fiscal, monetaria, pero al principio que querían mantener este orden fiscal a través de política monetaria, que puso en crisis o aumentó, yo creo, el potencial de responder a la crisis de España y de Italia. Y yo creo que Alemania tiene mucho que ver con eso. Entonces, no sé si es que esta noción de la colaboración
digamos, a constructivista, a Alexander Wendt de la sociedad kantiana, es precisamente lo que se aplicaría a Alemania. Yo creo que Alemania ha tenido un bagaje mixto de respuestas, unas positivas y unas altamente negativas, en términos de su intervención multilateral, ¿no? Sí. Y, Solamente quería precisar una cosa porque es que olvidé decirlo, digamos, me estoy refiriendo particularmente a esta iniciativa de la Cancillería alemana, la Alianza para el Multilateralismo, que es una cosa que se inventaron ellos en conjunto con Francia hace un par de años realmente. En el 2018 entró a funcionar en el 2019 y digamos, en este momento es la única declaración multilateral que existe de esfuerzos contra el coronavirus. Entonces tienes razón, digamos, hay unas dimensiones del multilateralismo alemán que son altamente cuestionables, pero me estaba refiriendo particularmente a este intento, además que es un intento que surge como respuesta a la cosa de Trump, ¿no? Es como, ya no podemos contar con Estados Unidos para poner a funcionar las alternativas multilaterales a nivel internacional, tratemos de armar carpa aparte, aquellos que seguimos creyendo en la cosa multilateral en temas particulares, y dentro de esos temas entra el coronavirus más recientemente, pero tienes toda la razón que probablemente en otros temas la cosa no funcione con la misma lógica. y por último, Michelle, hubo una pregunta ahí sobre la sociedad del riesgo que me sonó porque yo enseño y escribo sobre la sociedad del riesgo, y la maestría de gobierno que vamos a tener en la Andina, vamos a ofrecer desde octubre, trata a profundidad el tema del riesgo. Entonces, no sé, no recuerdo exactamente esa pregunta, pero quería simplemente decir que mi visión sobre la nueva normalidad es que estamos exagerando el potencial de esta nueva normalidad. Yo creo que en general, y esto hay referencia a un filósofo que es por algunos detestado y por otros respetado, Martin Heidegger, y él decía que la tendencia, bueno, dos cosas, esto puede poner en crisis nuestro sentido de autenticidad, es decir, estamos de cuestionarnos, de si estamos haciendo las cosas como se deben, eh, si es que esto es un problema causado realmente, bueno, este es un problema causado por una transmisión de un animal al ser humano, pero el sistema de salud colapsado, básicamente a nivel mundial, es responsabilidad nuestra, así como el cambio climático también lo es. Entonces, este sentido de autenticidad, o que se puede hacer una analogía con el concepto de Heidegger, yo creo que podría hacernos cuestionar nuestras formas de vivir. Pero otra cosa de Heidegger que es muy importante es esta noción del Dasein, y es decir, la importancia de la ontología para el ser humano, es decir, que las cosas sean previsibles y actuar bajo hábitos. Y yo creo que vamos a tener la tendencia de volver a hacer lo mismo. No creo que esto nos va a hacer cambiar demasiado, lamentablemente. Va a haber cambios forzados, porque imagínense, en Estados Unidos estamos acercándonos ya a una tasa de desempleo parecida al de 1933, 30 millones de personas sin trabajo. Entonces, este tipo de factores estructurales sí que van a forzarnos a hacer cambios, pero no son cambios de tipo ontológico, no son cambios de actitud, no son cambios que van a hacer del mundo una nueva normalidad. Yo creo que más bien la gente va a tratar de volver lo más posible a los patrones que tenían antes del coronavirus. Yo creo que ese va a ser el lamentable desenlace de este problema, a menos que haya un efecto generacional en relación a esta pandemia. Las generaciones también son un elemento de análisis importante. Por eso todos hablamos de los millennials y gente, yo tengo una hija chiquita y ella es muy chiquita como para estar consciente de lo que está pasando, pero gente de menor edad que está viviendo lo que estamos viviendo, puede ser que reflexione al respecto y tenga y haya un cambio generacional, ¿no es cierto? Entonces, vemos nosotros que los cambios generacionales son muy importantes para la política pública. O sea, los baby boomers que crearon el estado de bienestar, no crearon el estado de bienestar, sino que lo disfrutaron,
son los que están precisamente, son los responsables de del colapso del Estado, ¿no? De la neoliberalización del planeta. Entonces, yo creo que por ahí tal vez podría haber un cambio, pero mi sensación, y esto lo digo simplemente como persona más que como académico, es que las personas van a volver a sus rutinas en la medida de lo posible. Y eso es lamentable, y yo veo con poco optimismo al coronavirus como un cambio en la actitud que los humanos tenemos con otros lactantes de nuestro entorno, como diría Bruno Latour. Gracias, Michelle. Gracias, Esteban. Sandra, algo más hay que declarar, como dice la aduana. No, ya está. Bueno, yo creo que con esto hemos llegado al final de este muy interesante seminario virtual. Quiero agradecer a Sandra Borda y a Esteban Nichols por su tiempo, a todos los participantes que se han unido de diferentes partes de la región, de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de los que se han reportado al menos, que mandan saludos afectuosos, cariñosos para todos los expositores, les felicitan también. Muchas gracias por su presencia y participación en este webinar. Nosotros en el Centro Andino de Estudios Internacionales tenemos el interés siempre de mantener temas de coyuntura, de actualidad, que tengan fondo y que nos permitan reflexionar como la noche de ahora en ese interesante intercambio de puntos de vista entre Sandra y Esteban, que sobrepasaron el análisis ya no solo en función de las gobernantes, sino ya de la lógica y de la visión y de la estructura que puede tener el sistema internacional, nuestros países, luego de esta terrible crisis que vivimos ahora. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a nuestro siguiente webinar, que seguramente será sobre, estamos todavía en proceso de reconfirmación, seguramente será sobre la Unión Europea, porque justamente la próxima semana es el Día de Europa, el 9 de mayo, la Declaración Schuman. Entonces seguramente vamos a organizar algo estamos ya cocinándolo, pero no les puedo dar hasta que no esté listo. Estamos cocinando el tema sobre la Unión Europea. Muchas gracias a todos nuevamente, y les cuento que hemos sido retransmitidos en vivo por Facebook. Tuvimos un pequeño problema inicial, que como al parecer todo el Zoom y Facebook se desestructuraron, pero con todos los eventos, así que no fue nuestro el único, pero ya después ya vino toda la normalidad, la nueva normalidad, y nos hemos conectado. Además fuimos retransmitidos por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria de la radio de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador, y les mantenemos en contacto y informados de nuestros próximos eventos. Gracias. Ahora les vamos a pasar un pequeño video, creo, sobre nuestra oferta académica. Nos despedimos de Sandra. Qué gusto verte, Sandra. Qué gusto verte, Esteban. Gracias, Sandra. Gracias, Michelle. Qué gusto. Hasta la próxima. Gracias a los dos. Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches.